Buenos días a todos. Pues de verdad es un placer. Muchísimas gracias por esta oportunidad de estar aquí con vosotros. Ya había escuchado mucho a través de Clau, que es mi primo, y cosas buenas. Así que qué bueno estar aquí esta mañana. Y también con mi esposa Ana y nuestro pequeño Mateo, que tiene casi 3 meses, nada más. Entonces también nos está visitando. Es una de las primeras iglesias en las que está, entonces es muy especial. Y al mismo tiempo, no sé si por el hecho de que hace poco, bueno, Ana y yo, para que nos conozcáis un poco, nos conocemos desde los 9 o 10 años en la misma iglesia. Luego nuestros padres arreglaron el matrimonio. No, eso no. Pero sí nos conocemos desde muy pequeños, y nuestros padres se volvieron buenos amigos y estaban juntos por muchas reuniones, y bueno, crecimos en nuestra amistad y nos casamos hace 6 años. Y como os dije, hace 3 tuvimos nuestro primer hijo. Entonces no sé si por todo eso que nos ha pasado me ha hecho reflexionar mucho sobre un tema que quisiera compartir esta mañana, y que de verdad ahora estoy impresionado porque Marta acaba de tocar exactamente lo mismo, y es hablar de la familia. Y lo que quiero hacer esta mañana es invitarte a venir conmigo a una historia que me parece increíble. Se podría hacer una telenovela o una película de esa historia, y de Hollywood, y seguramente la pondrían en cines como este, porque es muy interesante y un poco trágica también, o bastante, pero creo que nos puede hablar un poco sobre tu familia y la mía. Y os quiero invitar, por tanto, a venir conmigo al segundo libro de Samuel, y es donde encontramos esta historia. En realidad, la historia va del capítulo 13 al 18. No tendremos tiempo para todo, no lo vamos a hacer, no lo vamos a leer todo. Pero sí quiero empezar por el versículo 33 del capítulo 18, que es el final de la historia, y luego nos venimos al inicio de esa historia. ¿Vale? Segunda de Samuel, vamos al capítulo 18, el último versículo. Hay algunas traducciones que a lo mejor puede ser el 19:1. ¿Ok? En el caso de la mía también. Pero a los que sois padres es impresionante cómo nos cambia la vida. Yo lo estoy experimentando ahora. ¿Cuántos aquí sois padres o madres? Claro, muchos. Creo que Mateo tenía unas 2 semanas y fuimos a una conferencia donde estaría predicando. Y por primera vez en nuestras vidas se nos olvidaron mis calcetines en la maleta, porque eran tantas cosas para Mateo, 15.000 cosas que hay que llevar para un bebé recién nacido y su primer viaje, que se nos olvidaron. Y todo el fin de semana tuve que pedirle a un amigo prestado sus calcetines. Y bueno, eso fue una primera experiencia, pero gracias a Dios a nadie se le ocurrió una ceremonia de lavar los pies unos a otros, ni nada de eso. Entonces fue tranquila la experiencia. Pero si estáis conmigo, vamos a 2 Samuel 18:33 para algunos, o 19:1 para otros, depende de tu versión. Es el final de la historia, y aquí son palabras de David, el gran rey David, uno de los personajes más admirados de la Biblia y de la historia de Israel. Un poeta, fue un pastor de ovejas, luego rey de lo que fue una nación muy poderosa en su época. Y así dice la Biblia, solo ese versículo, luego leeremos muchos otros. Hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ojalá hubiera muerto yo en tu lugar. Absalón, hijo mío, hijo mío. Acabamos de leer un grito desesperado de un padre que acaba de perder a uno de sus hijos. No sé, ojalá no hayas vivido alguna experiencia como esta, pero escucho que es posiblemente el mayor dolor que puede haber en el ser humano, es perder a un hijo o una hija. Y es lo que acaba de pasar aquí. David pierde a su hijo Absalón, y encontramos aquí el final de la historia donde David grita desesperado: Absalón, hijo mío, Absalón, hubiera yo muerto en tu lugar. Pero la pregunta es, ¿qué pasó? Y por eso os invito ahora a venir al inicio de la historia de parte de la familia de David, para entender
cómo resultamos donde resultamos. Y vamos ahora al capítulo 13. Como os dije, vamos del 13 al 18 con esa historia, con esa narrativa, pero no tenemos tiempo para todo. Luego os contaré un poco más. Estamos en el 13. Os voy a leer 13 del 1 al 22 para que entendamos qué es lo que pasa al inicio. ¿Todos bien? ¿Despiertos? ¿Sí? ¿Ahí atrás? Muy bien. Absalón, hijo de David, tenía una hermana muy hermosa llamada... ¿Qué dice tu Biblia? Tamar. Un momento. Vamos a mirar aquí la pantalla solo para que entendamos esa relación familiar de David y qué es eso de Tamar y Absalón. Vamos a la próxima, por favor. Muy bien. Bueno, David tenía diferentes mujeres. Hermanos, aquí no es un ejemplo de David. Es que David tenía, entonces yo también. No, eso era otro tiempo, otro momento de la historia del Antiguo Testamento. El caso es que David tenía entre sus mujeres a una que se llama Maaca y a otra Ahinoam. Con Ahinoam tuvo un hijo que se llamó Amnón. Y con Maaca tuvo otros hijos, entre ellos Absalón y Tamar. Entonces Absalón y Tamar son hermanos de la misma madre, pero son hermanos del mismo padre con Amnón. ¿Ok? Vemos la relación y David es el mismo padre, para que entendamos y podamos seguir con la historia. Entonces, 13. Llamada Tamar y Amnón, también hijo de David, se enamoró de ella. Entonces Amnón se enamora de Tamar. Ya os dije que era como una película esto, ¿eh? Sentía tal pasión que cayó enfermo por Tamar, pues su hermana era virgen y le parecía muy difícil hacer algo con ella. Amnón tenía un amigo muy astuto llamado Jonadab, hijo de Simá, el hermano de David, y le preguntó: ¿qué te pasa, príncipe, que cada día estás más decaído? ¿No me lo vas a contar? Y Amnón le respondió: estoy enamorado de Tamar, la hermana de mi hermano Absalón. Y Jonadab le dijo: gran consejo, mira, métete a la cama como si estuvieras enfermo, y cuando tu padre vaya a verte, le pides que mande a tu hermana Tamar para darte de comer. Luego le dices que te prepare la comida delante de ti, para que tú la veas y que te sirva ella misma. Estamos en el 6. Amnón se acostó fingiéndose enfermo, y cuando el rey vino a verlo, le dijo: haz que venga mi hermana Tamar, para que me prepare aquí delante 2 rosquillas, y ella misma me sirva de comer. Y David mandó llamar a Tamar a su casa y le dijo: anda y ve a casa de tu hermano Amnón y prepárale la comida. Y Tamar fue a casa de su hermano Amnón, que estaba acostado. Tomó la harina, la amasó, preparó las rosquillas a su vista y la coció. Luego las puso en la cazuela y se las sirvió. Pero él no quiso comer y ordenó: salid todos fuera. Y cuando todos hubieron salido, Amnón dijo a Tamar: tráeme la comida a la alcoba y dame de comer. Ella tomó las rosquillas que había preparado y las llevó a la alcoba de su hermano Amnón. Y cuando se acercó para darle de comer, él la agarró y le dijo: ven, hermana mía, y acuéstate conmigo. Pero ella le dijo: no, hermano mío, no me fuerces, porque eso no se hace en Israel. No cometas esa infamia. ¿A dónde podría yo con mi deshonra? Y tú quedarías como un infame ante Israel. Por favor, habla con el rey, pues no se negará a que yo sea tuya. Pero él no quiso escucharla, y como era más fuerte, la forzó y se acostó con ella. Amnón con Tamar. Y luego Amnón la odió profundamente. Y el odio que sintió hacia ella fue aún mayor que el amor con que la había amado. Entonces Amnón le ordenó: levántate y vete. Y ella le dijo: no, que echarme ahora sería un daño mucho mayor que el que acabas de hacerme. Pero él no quiso escucharla. Llamó a su criado y le ordenó: échame a esta de aquí y ciérrale la puerta. Y el criado la sacó fuera y le cerró la puerta. Y ella llevaba una túnica con mangas tal y como vestían las princesas que eran vírgenes. Entonces Tamar se echó tierra en la cabeza, rasgó la túnica que llevaba puesta y se marchó dando gritos con las manos sobre la cabeza. Su hermano Absalón le preguntó: ¿ha estado contigo tu hermano Amnón?
Pues entonces cállate, que es tu hermano, y no te preocupes por este asunto. Entonces Tamar, desolada, se quedó en casa de su hermano Absalón. Y cuando el rey David se enteró de estos sucesos, se enfureció mucho. Absalón no volvió a dirigir una sola palabra a Amnón, pues lo odiaba por haber violado a su hermana Tamar. Vamos a hacer otra oración, por favor. Padre, una vez más te damos las gracias porque nos permites estar juntos esta mañana. Gracias por la libertad que tenemos de reunirnos para cantar a ti, para conocer a gente y para escuchar tu palabra y en todo esto traer gloria a ti. Y en este momento, una vez más, te pedimos que puedas hablarnos mediante tu palabra. Que escuchemos la voz única, profunda, transformadora de tu Espíritu Santo. Que nos hagas más parecidos con Jesús esta mañana. Que glorifiques tu nombre cuando nos transformas a nosotros, a nuestras familias, como iglesia, con lo que tú quieras hacer entre nosotros. Pedimos que tú manifiestes aún más de tu presencia, que tú seas glorificado, que tú puedas salvar, sanar, transformar, traer sueños, proyectos, lo que tú quieras hacer y como tú lo quieras hacer. Pues lo oramos y te lo agradecemos en nombre de Jesús. Amén. Pues hasta aquí hemos visto esta historia, pero déjame explicarte, como dije, no tenemos tiempo para ver todo lo que pasa después, pero déjame entonces contarte lo que pasa luego. Acabamos de ver esa trágica situación donde Amnón viola a Tamar, hermana de Absalón, y todos hermanos del mismo padre. Pues bien, lo que pasa es que después de 2 años de lo que acabamos de leer, Absalón hace una fiesta y dice a su padre: ¿puedo invitar a mi hermano Amnón y a sus amigos? Claro, les quería tanto que quería hacer una fiesta. Habían pasado 2 años. David se queda un poco así, pero luego se lo permite. Viene Amnón con sus amigos y ¿qué hace Absalón? Mata, se venga de su hermana y mata a Amnón por lo que había hecho hace 2 años. Por eso huye de su tierra, deja su familia, pues claro, le querían matar ahora a él. Y está por años lejos, por cerca de 3 años, Absalón está lejos de su padre David y de toda su familia. Hasta que vuelve, David le manda a llamar, pero al llegar, David no le recibe. Lo deja así, en una esquina, por 2 años. Y Absalón intenta una oportunidad para hablar con su padre David, pero a David no quiere hablar con su hijo. Pero se pasan luego unos 2 años y lo que hace Absalón es lo siguiente: voy a hacer como una campaña política contra mi padre. Y lo que hace es estar por donde la gente pasaba para llegar al rey y les decía: ¿sabes qué? Si yo fuera rey, tu situación sería mucho mejor. No estarías en paro, no habría crisis, tendrías buena educación, sanidad pública para todos. Si yo fuera rey, porque esas cosas pasaban solo antes. Hoy ya no hay ese tipo de situación. Y está ahí, intentando convencer a la gente a que le hiciera rey a él. Para encurtar la historia, crece una revolución de Absalón después de esos 2 años y empieza a luchar contra los hombres de su padre, porque él se levanta para ser rey. Finalmente, en una batalla, los hombres de David matan a Absalón. 5 años después que Amnón le había violado a su hermana. David sabe de lo que ha pasado y llegamos al final de esta narrativa que leí al inicio, cuando David, desesperado, grita ahora, no solo por la vida de Amnón, pero ahora también por la vida de Absalón. Le acaban de matar. Qué situación, ¿eh? Qué sucesos trágicos en esa familia. Y lo que quiero hacer es sacar algunas lecciones para ti y para mí y para nuestras familias. Porque ¿sabes de una cosa? Cuando leemos la Biblia de una forma honesta y sincera, podemos estar convencidos que la familia es proyecto de Dios. Él la creó y desde el inicio ha sido proyecto del enemigo, de Satanás, destruirla. Puedes mirar la historia de Adán y Eva desde el inicio, porque es proyecto de Dios la familia. Y destruirla es proyecto de Satanás.
pero quisiera que pudiéramos aprender juntos cosas que nos ayuden a tener mejores familias y familias que estén más cerca de la voluntad de Dios. Pero con el ejemplo negativo de esta familia. Y lo que quiero empezar es mirar lo que no había en esta familia. Yo diría que en primer lugar podemos tener la pantalla, es que no había respeto entre los miembros de esta familia. No sé si estés de acuerdo conmigo. ¿Sí? Mira, Amnón no tuvo ningún respeto por Tamar, era su hermana, por lo menos por padre. Por la ley, él no podía ni siquiera casarse con ella, mucho menos acostarse, tener una relación sexual con ella antes de ese matrimonio. Ella no lo quería, la viola, y no hay ningún respeto de Amnón por Tamar. Luego, Absalón, tampoco por Amnón. Toma en sus manos la venganza, ¿y qué le hace? Lo mata. ¿Qué le hace? Lo mata. Luego Absalón tampoco por David, su padre, ¿no es verdad? Hace una revolución, quiere sacar a su padre, deshonra a su padre. O sea, no hay respeto entre esos miembros de la familia. Y mi pregunta para ti, para mí es, ¿el respeto es una marca, una característica de nuestras familias? ¿Y qué es respetar? Yo diría que respetar es dar a alguien el valor que merece. No sé si estás de acuerdo. Es mirar a alguien, ver a alguien y darle el valor que esa persona merezca. Y me parece interesante, leía el doctor Krish Kandiah, es tutor de la Universidad de Oxford, escribió que hay 3 elementos que dotan de valor a una imagen y que creo podemos usarlo con una persona también. Él dijo lo siguiente: en primer lugar, quien crea una imagen o una pintura, por ejemplo, como sé la que ahora tenéis ahí en CREA, que es un proyecto que me estaba contando David, me pareció fenomenal e increíble. Dice que quien crea una imagen le dota de valor. Por ejemplo, la Mona Lisa, ¿quién la pintó? Da Vinci. Leonardo da Vinci. Entonces, el hecho de que Leonardo da Vinci haya pintado la Mona Lisa, eso le da valor a esa imagen, a esa pintura, a ese arte, ¿no es verdad? La pregunta es, ¿quién creó a los seres humanos? Dios. Entonces, en primer lugar, todo ser humano tiene un valor intrínseco simplemente por haber sido creado por Dios. Creó Dios, dice la Biblia, al hombre a su imagen y semejanza. El doctor Krish dice, en segundo lugar, que lo que aparece representado en una figura, en una imagen, también le da valor. Por ejemplo, hay gente que paga millones por una fotografía de una celebridad, ya sea Alejandro Sanz o una celebridad deportiva, Cristiano Ronaldo o una de Hollywood. Pero ¿cuánto pagarían por una mía? Ni un céntimo. Porque lo que importa en la fotografía es quién está ahí. Por ejemplo, podemos pensar lo mismo. Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza. Y eso es un segundo elemento que trae valor a ti y a mí y a todo ser humano. Y diría el doctor Krish, en tercer lugar, que el precio que alguien esté dispuesto a pagar por ella, por esa figura, por esa imagen, también le trae valor. Por ejemplo, no sé si sabías, pero el cuadro más caro a ser vendido en la historia fue uno de Pablo Picasso, de Málaga. Fue vendido por 81 millones de euros. Creo que fue el año pasado o el antepasado. La gente está dispuesta a pagar eso. Entonces le da aún más valor a esa figura y a esa imagen. ¿Sabes el precio que Dios estuvo dispuesto a pagar por ti y por mí y por la salvación de la humanidad? Su propio Hijo unigénito. De tal manera amó Dios al mundo, dice la Biblia, que ha entregado, que ha dado a su Hijo unigénito, Jesucristo, para que todo el que en Él, ¿qué pasaría? No se pierda, sino tenga la vida eterna. Jesús, posiblemente conoces y abrazas esta verdad, si no, te la quiero comunicar. Jesús es Dios, y es el propio Dios quien vino a este mundo en persona de su Hijo, y tomó la cruz en tu lugar y en mi lugar para llevar nuestros pecados. Murió, resucitó y está vivo y reinando. Y a través de Jesús podemos ser perdonados y reconectados con el Padre celestial, el Padre por excelencia, a Dios. Porque Jesús murió en tu lugar y en mi lugar. Y no salgas de aquí esta mañana sin estar seguro que Jesús es tu Salvador
y tu Señor, y que has entregado de verdad y creído en Jesús por lo que ha hecho por ti y por mí. Así que el hecho de que Jesús haya muerto en nuestro lugar también dota de valor a ti y a mí. En otras palabras, todo ser humano es nada más, nada menos que imagen y semejanza del propio Dios, por quien el propio Dios estuvo dispuesto a morir. O sea, todo ser humano tiene un profundo valor. No importa la nacionalidad, no importa la condición social o educación, no importa si tiene o no una discapacidad, no importa si tiene 5 años o 3 meses y está en el útero de su madre todavía. Todo ser humano tiene un valor intrínseco dado por el Señor y merece todo nuestro respeto. No importa la profesión, no importa la preferencia sexual, no importa sus decisiones. Todo ser humano merece nuestro más profundo respeto porque Dios así lo ha hecho. Pero es interesante, no sé si te pasa solo, bueno, se me ha pasado solo a mí o a ti a veces, pero solemos respetar más a la gente de afuera que de nuestra propia familia. Por alguna razón, hay a veces adolescentes que con los amigos, los maestros son muy majos y educados, pero cuando hablan con sus padres, no sé qué pasa. A mí me pasaba a veces. O el hombre en el ambiente de trabajo con sus amigos es muy guay, a todos le cae bien y habla bien, pero a veces cuando habla con su mujer o con sus hijos usa un vocabulario. En otras palabras, parece que a veces si hay respeto afuera, ese mismo respeto no está adentro del hogar. Porque crecemos en la relación, tenemos tanta intimidad, nos vemos tanto que pensamos que podemos dejar ese respeto un poco de lado. Y yo quisiera esta mañana observar que en esa familia no había ese respeto. Pero ese respeto es un principio bíblico que debe ser aplicado a todos los miembros de nuestras familias. Así que mi pregunta para mí y para ti es, ¿de verdad respetas a tu mujer? ¿O tú respetas a tu marido? ¿O respetamos a nuestros hijos? ¿O los hijos respetamos a nuestros padres? En España cada día hay 385 denuncias por violencia de género. Vivimos en una sociedad y en un mundo hoy donde el respeto se ha desaparecido. De muchos círculos, pero de forma especial entre la familia. Pero tú y yo respetamos a los demás miembros de nuestra familia y nuestra forma de hablar, de reaccionar, de discutir. Ups, se me ha caído el agua. Somos ejemplo para nuestra sociedad, para nuestros vecinos, de respeto entre los miembros de la familia. Cuando tu vecino te mira a ti y a tu familia, dice, wow, ¿cómo se respeta? Os dejo estas preguntas, porque en esta familia que acabamos de leer en la Biblia, que es muy abierta, muy cruda, nos muestra la realidad, les faltó ese respeto y terminaron en situaciones trágicas. Y estoy convencido que el Señor desea que el respeto sea una marca y una característica de nuestras familias. ¿Tú también lo estás? Amén. Vamos a ver una segunda característica que no hubo en esta familia y yo espero que haya en las nuestras. Y yo diría es que no hubo diálogo entre los miembros de la familia. O sea, Amnón hace lo que hace, viola a su hermana Tamar. Dice la Biblia que David, al saber de eso, ¿qué hace? Se enoja, se enfada. Pero nada más. No dice la Biblia que David dice, Amnón, ven acá, mi amigo. Eres mi hijo, pero tenemos que hablar. Simplemente se enfada. Es el gran y admirado rey David, un hombre según el corazón de Dios, sí. Pero fue un ser humano y tuvo sus errores. Y este, por ejemplo, fue uno de ellos. No hubo diálogo en su relación con su hijo. No hubo diálogo de David luego con Absalón, porque le manda llamar. Bueno, puede volver después de 3 años, pero lo deja en una esquina. No llama, no se sienta con su hijo, no se toma un café y dice, vamos a hablar. ¿Cómo has estado estos 3 años? Dice la Biblia que lo dejó ahí.
No hubo diálogo, por ejemplo, de Absalón con Amnón para decirle, lo que has hecho con nuestra hermana está muy mal. No, simplemente lo mata y toma esta decisión. Y ya está. Y no sé si estás de acuerdo, pero yo diría que muchos de los problemas matrimoniales, problemas entre padres y hijos, y un paréntesis, todo eso de lo que estamos hablando creo que lo puedes aplicar en tus relaciones de amistades, de noviazgo, tus relaciones en tu ambiente de trabajo, en la universidad, en el instituto, no importa qué tipo de relación, son principios esenciales, yo diría, para cualquier relación, aunque estamos enfocándonos en la familia esta mañana. Y yo diría que muchos de los problemas que enfrentamos en nuestras relaciones serían resolvidos si tan simplemente y solamente nos sentáramos a hablar. Es que es algo tan sencillo, parece algo que todos lo sabemos en la teoría, pero a veces en la práctica nos cuesta tanto, ¿no es cierto? ¿Sabes? La Biblia nos deja un principio a través de Jesús increíble. Jesús dijo en Mateo 18:15, si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Y luego sigue Jesús diciendo, bueno, si no te hace caso, harás otras cosas. Pero en primer lugar, dice Jesús, si tú tienes un problema con alguien de esta comunidad, o tienes un problema en casa, o tienes un problema con un amigo, tienes un problema con alguien, ¿qué es lo que tienes que hacer? Dice Jesús, ve a solas con él y háblalo. Es un principio bíblico. Y mi pregunta para ti y para mí es, ¿el diálogo es una característica de nuestras familias? A los padres os pregunto, ¿somos mejores amigos para nuestros hijos? ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste con tu hijo o con tu hija para hablar, para ver cómo está, cómo van sus estudios, cuáles son sus planes o sus sueños? ¿Cuándo fue la última vez que saliste con tu mujer o con tu marido para estar juntos y hablar y dialogar y decir, mira, está pasando esto o siento esto, tenemos que verlo? ¿Cuándo fue la última vez que al tener algún tipo de situación con alguien de repente de la misma comunidad, de la misma iglesia, dijiste, ¿podemos tomar un café? ¿Por qué no te vienes a cenar? Quisiera hablar contigo. Otra vez, es algo tan sencillo, pero a nosotros, seres humanos, por alguna razón nos cuesta tanto. Y tantos problemas podrían ser evitados y resolvidos si lleváramos a cabo ese principio que nos deja el Señor Jesús. Para usar un ejemplo, puede ser un poco tonto, pero creo que lo podemos utilizar. Imagínate que de repente al final de una reunión aquí, qué sé yo, los jóvenes están levantando fondos para irse a un retiro, a un campamento, y venden ahí una tarta de chocolate. Y está David caminando y mira a lo lejos que queda un último trozo de una tarta de chocolate. Hay €1 en el bolsillo, dice, pues voy a por ella. Y mirando fijamente a su trozo de tarta de chocolate, va caminando, contento, ya sintiendo la tarta, cuando de repente viene corriendo Clau. Y Clau corriendo, lo echa de lado, sigue corriendo, saca el euro, se compra la tarta y se va. Imagínate la cara de David, ¿no? Porque bueno, sabemos que Clau es una persona violenta por naturaleza, entonces haría ese tipo de cosas, ¿no? Imagínate la cara de David. Y David dice, pues no lo puedo creer, ¿cómo me hace eso? Pero Clau se ha ido y dice, él tampoco quiero yo hablar con él y me voy. Y el otro día en la reunión dicen unos, bueno, vamos a pedirle a Clau que nos ayude con... Y dice David, no, un momento. Es un ladrón de tartas. A él, nada. Olvidaos de darle cualquier tipo de responsabilidad. Y en eso se acerca Clau y David se va por el otro lado. No, porque no es posible. Él me vio. Yo estaba casi allí. Y así crece la situación. Y otro le dice, y así va. Pero imagínate si, al pasar eso, Clau se va y David dice, Clau, un momento. Y Clau dice, no, ¿qué pasó? No, vamos a sentarnos. No sé si me viste, pero ese trozo de tarta
era mío. Viniste corriendo, me echaste al lado, lo compraste y te fui y ni siquiera me miraste. Y luego entonces Claudio dice, a lo mejor, por un lado, oye tío, perdóname, no lo debería haber hecho. De verdad, perdóname, yo hablaré con mi madre, con él, a ver si hacemos una tarta de chocolate solo para ti. Y quiero resolver esa situación. Perdón, dame un abrazo, de verdad, me equivoqué. O tal vez dice, wow, David, lo siento, pero yo que ni te vi. Venía corriendo y me tropecé y creo que le di algo, pero no, bueno, simplemente seguí y llevaba prisa, me esperaba a él afuera. Y tú sabes que si le hago esperar, pues se pone un poco enfadada, tenía que correr, no es broma, Mel. Y aquí, así que simplemente compré la tarta y en realidad se la di a Mel, ni me la comí yo. Y David dice, bueno, está bien, también yo no imaginé que era esa situación y tal, y bueno, y ahí lo resuelven. Como dije, era simplemente una historia, puede ser que pase, pero yo creo que no pasará. Pero para decir, no es tan más sencillo si simplemente lo hablamos. Ahora, coge ese ejemplo y aplícalo a algo que realmente puede pasar o te pasa a ti o a mí. ¿No es verdad que las cosas a veces van creciendo, tomando proporciones que no deberían de tomar, solamente porque no nos sentamos a hablarlo y mirarte y decirte, ¿qué pasó? ¿Te hice algo yo? Dice Jesús, si tu hermano peca contra ti, espera que venga a hablar contigo porque él se ha equivocado. ¡Wow! Dice Jesús, si él peca contra ti, ve tú a solas con él. Tú búscalo, tú resuelve. No tengas pendencias en las relaciones. Resuélvelas, no dejes que una pequeña llama se vuelva un incendio y tome proporciones que tú ya no podrás controlar. Hazlo aquí y hazlo en tu ambiente de trabajo y hazlo en tu familia. Qué principio hermoso nos ha dejado Jesús. Amén. Por eso yo te pregunto a ti y me pregunto a mí. ¿Tú y yo somos gente que habla con los demás? ¿Que tiene el diálogo como un principio y lo establecemos en nuestras familias? ¿O es momento de que sientes hablar? Hablar con tu esposa, hablar con tu hijo, hablar con tu hermana o hablar con tu hermano. Tal vez el Señor esta mañana te esté llamando a una decisión que vaya por aquí. Pero vamos a seguir. ¿Estamos despiertos todavía? ¿O demasiado hambre? ¿O no? Podemos seguir un poco, ¿no? Os invito a ver una tercera característica de lo que creo no había en esta familia. Y yo diría que no asumieron sus roles familiares. Mira, ¿qué es lo que pasa? Amnón era hermano de Tamar. No tenía nada que acostarse con ella. No lo podía hacer. ¿Y qué hace? No asume su rol como hermano y rompe la ley y hace lo que no debería de hacer. Luego, a Absalón no le tocaba a él vengarse de su hermano Amnón. No asume su rol familiar de hermano y destruye la vida de Amnón y también de su familia luego. Después David, ya lo dije, le tocaba a él decirle a Amnón, vamos a hablar, porque era su padre. Y no habla con su hijo. No toma su postura de padre para hablar con su hijo. Y luego, claro, Tamar y Absalón, a todos vemos que no asumen, no toman sus roles familiares como padre o como hijo o como hija de la manera como deberían de hacerlo. ¿Y sabes qué pasa? En una familia en que los diferentes integrantes de esa familia no abrazan, no asumen sus roles familiares, hay un desequilibrio, hay una falta de estructura en esa familia. Y puede ser que se caiga, que simplemente se destruya, porque los elementos no están firmes en sus roles familiares.
¿Sabes? La Biblia tiene mucho a decirnos sobre eso. Tiene mucho a hablarnos sobre tu papel y mi papel en la familia. Por ejemplo, Éxodo 20:12 dice a los hijos: honra a tu padre y a tu madre. ¿Cuántos tenemos el privilegio de tener todavía a nuestros padres, padre o madre, vivos? La mayoría. Y especialmente si eres joven o adolescente, porque a veces aquí es cuando más se nos olvida eso. La Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre. A los padres dice Efesios 6:1: hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor. Colosenses 3:18 dice a las mujeres casadas: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Y aquí tengo que hacer un paréntesis, porque ha sido mal interpretada, yo creo, muchas veces lo que dice la Biblia. Que sí, es reconocer un liderazgo familiar del marido, pero para nada es estar abajo, o ser inferior, o ser tratada como una esclava o una empleada del marido. Seguramente no es esa la intención o la propuesta del Señor. Porque en el matrimonio, creo que estarás de acuerdo conmigo, la vocación del marido es hacer de su mujer toda la mujer que Dios sueña que ella sea. Personalmente, emocionalmente, profesionalmente, académicamente, ¿cómo yo puedo ayudarle a Ana a ser toda la mujer que Dios sueña que ella sea? Al mismo tiempo, la mujer, ¿cómo puedo yo ser un instrumento en las manos de Dios para que mi marido sea todo el hombre que el Señor sueña que él sea? Es una relación altruista. Yo busco su felicidad, ella busca la mía, y así crecemos y somos el matrimonio que Dios desea que seamos. Pero hay un liderazgo, dice la Biblia, pero para nada es de inferioridad o de, como hemos visto tristemente en la sociedad, y debo decir en muchísimos círculos evangélicos y de iglesias, que los hombres simplemente han tomado un machismo y han tomado actitudes que no condicen con la Biblia. Porque ¿sabes qué? Hombres, maridos, ¿cuántos somos aquí? Muy bien. ¿Cuántos somos buenos maridos? Es que todos sois humildes. Está bien, está bien. Porque dice la Biblia en Efesios 5:25: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Vaya desafío. Tú y yo, como maridos, somos llamados a amar nuestras mujeres como Cristo ha amado a la iglesia. ¿Y cómo amó a la iglesia? Pues se entregó por ella, se sacrificó por ella, dejó su gloria y vino a este mundo y entregó todo por nosotros. Y lo hizo en servicio, lo hizo en humildad, y lo hizo en amor, lo hizo en pobreza, y lo hizo en sacrificio. Y dice el Señor: asimismo, tu marido, ama a tu esposa. Sirve, sacrifícate, entrégate, honra, respeta. Pues no ha sido así como yo os he amado a vosotros. A mí me encanta una frase que dijo un hombre llamado Bob Pierce. Bob Pierce fue fundador de Visión Mundial. No sé si la conocéis, pero es la mayor organización humanitaria cristiana del mundo. Está por todas partes. Él dijo algo más o menos así: Dios, que mi corazón se quebrante por las cosas que quebrantan tu corazón. Y yo personalmente le admiro muchísimo, aunque ya no esté vivo, por todo lo que hizo. Y todos pues lo respetan y saben de las conquistas que ha podido tener en esta vida al fundar y al liderar una organización que está presente por todo el mundo, ayudando gente por todas partes del mundo. Pero sabes que cuando tú lees la biografía de Bob Pierce, verás que aunque fue un gran emprendedor, un excelente líder, un hombre admirado por muchos, no supo asumir su rol familiar como padre, por ejemplo. Tuvo serios problemas matrimoniales. En uno de sus muchísimos viajes lejos de casa, su hija le llama y le dice: papá, necesito que vuelvas, no estoy bien y tal.
Él toma la decisión de simplemente seguir a otro viaje, no vuelve y su hija intenta un suicidio. Más adelante realmente lo hace y se quita la vida. Y eso genera una tensión enorme en la familia, está apartado de su mujer. Bueno, puedes leer la historia. Al final hay algún tipo de reconciliación. Pero es que se queda él solo, apartado de su familia, viendo que una hija se ha quitado la vida y todo lo demás, porque él no pudo estar presente. Él viajaba muchísimo. Y él no es un caso excepcional. La realidad es que encontramos muchas situaciones, y digo especialmente en hombres, donde la profesión o la llamada o el ministerio toman una proporción que somos incapaces de asumir nuestros roles familiares de la forma como a Dios le agrada. Somos excelentes emprendedores, admirados ejecutivos, buenos maestros o respetados pastores o lo que sea. Pero tú sabes, y tu familia también, que no mereces el mismo respeto como padre, que tampoco eres un excelente marido, y que mucho menos recibirás el reconocimiento de tus hijos como recibes de tus empleados o de la gente a la que lideras o con quien trabajas. Es una situación muy normal. Lo ha sido en el pasado, como fue con David, y pasa hoy. Y aunque sea joven, y sé que me equivoco mucho en esto, deseo que el Señor me ayude. Y yo quiero invitaros a las madres y especialmente a los padres a que podamos tener nuestros corazones abiertos y que clamemos al Señor que nos ayude con esto. Porque más importante que tu trabajo o tu ministerio es tu familia. El Señor pedirá cuentas, yo estoy seguro, antes de tu ministerio o antes de tu trabajo, será de tu familia. Jesús dijo que las puertas del infierno no prevalecerán contra su iglesia. Contra su iglesia. Pero dice a la familia, por ejemplo los maridos, que amen a sus mujeres como Cristo ha amado a la iglesia. En otras palabras, tú cuida de tu familia, que la iglesia, deja que es mía. Está muy bien contigo o sin ti, estará muy bien. Tú tranquilo, porque a veces nos parece que si yo no estoy, la cosa se destruye, ¿no? Y Jesús nos recuerda, no, la cabeza soy yo. Pero tu familia, aunque claro, yo la cuido, yo soy Señor, te he puesto a ti por responsabilidad cuidarla, como padre y como marido. Por tanto, todo lo que estamos hablando aquí no es un tema de simplemente valores bonitos de la vida. Son temas profundamente espirituales. Porque nuestra familia es espiritual. Si vemos la vida con la perspectiva de Jesús, todo es espiritual, si lo hacemos para su gloria y para Él. Amén. Te animo a que reflexiones si estás asumiendo tu rol en tu familia. No solo como marido, pero como madre, como mujer, como hijo, como hermano o como hermanas. Rápidamente, 2 puntos más antes de terminar. ¿Puede ser? ¿Puede ser? Vale, muy bien. Quiero destacar que en esta familia no hubo perdón. Mira que Amnón hace lo que hace con Tamar. Luego Absalón se venga, no quiere pero ni hablar con su hermano y lo mata. Luego Absalón con David. Hay una ausencia increíble de perdón en esta familia. Y la verdad, creo que estás de acuerdo cuando digo que cuanto más amas a alguien, más nos duele que esa persona nos lastime o haga lo que no esperábamos que nos haría. Y especialmente cuando hablamos de familia, un padre que ha sido ausente, un marido que ha cometido un adulterio, una mujer que ha cometido un adulterio, o un hijo que te ha dado la espalda y no habla más contigo. Eso duele como nada. Y a veces podemos sentirnos en la posición de decir, pero a él yo no le perdono. A ella no, porque me ha dolido como tú no sabes cómo. Claro, yo sé, y el Señor sobre todo sabe de nuestro dolor. Pero la Biblia nos dice en Colosenses 3:13, así como Cristo os perdonó, perdonad también vosotros. Colosenses 3:13, así como Cristo os perdonó, perdonad también vosotros. El perdón no es una opción para los discípulos de Jesús. Es una llamada
y es un mandamiento. Y tenemos un modelo. No es que perdono como a mí me gusta parcialmente y cuando yo quiera. Perdón, dice la Biblia, es hacerlo a la manera de Jesús. ¿Y cómo nos perdonó? ¿Cómo te perdonó a ti? Y a ti, atrás. Y a ti. ¿Cómo nos perdonó Jesús? De forma incondicional. En la cruz, Jesús llevó todos los pecados de todos los seres humanos, de toda la historia. Todo lo que has hecho o harás, Jesús lo ha llevado a la cruz. Y lo ha hecho de forma incondicional, con un amor incomparable. Y nos ha perdonado todo. Si creemos y confiamos, Él nos ha perdonado y nos da una vida eterna y nos da la presencia del Padre y nos da la promesa y esperanza que tenemos de estar con Él por toda la eternidad. ¿Lo mereces o lo merezco yo? No, es inmerecido y es incondicional. Y dice la Biblia, sí, tú también, perdona a los demás. Sé que no es fácil. Y creo que muchas veces el Señor nos lleva a un proceso que puede durar años. Y el perdón no es algo, en un culto, ya perdoné, ya me siento fenomenal. Posiblemente no, aunque el Señor lo puede hacer. Pero puede ser que Él te lleve a un proceso, meses o años. Pero tú tienes que abrir tu corazón, tomar el paso de decir, Jesús, yo no puedo, pero tú puedes a través de mí. Perdona a través de mi vida. Y Él, te lo garantizo, nos da la capacidad de hacerlo. Porque seguir a Jesús no es hacerlo con mis fuerzas o mi capacidad. Es permitir que Él lo haga. Todo lo que hacemos es en realidad permitir. No, yo no puedo adorar, yo permito que Él me ayude a adorarle. Yo no puedo seguirle, yo permito que Él me ayude a seguirle. Yo no puedo perdonar. Pero su Espíritu que habita en nosotros nos da la capacidad sobrenatural de hacerlo. Él lo puede hacer a través de ti y a través de mí. Pero te animo a tomar ese paso. Y te animo también a recordar que perdonar no es olvidar. Yo diría que perdonar es poder volver a mirar a esa persona y desearle lo mejor otra vez. No es que no recuerdes. No es que perdonar, olvidas. ¿Qué olvidas? ¿Qué? ¿Te has dado con la cabeza para que no te olvidas? Recuerdas lo que te pasó hace 30 años. Eso está aquí. Pero es capaz de recordar sin amargura, sin el mismo dolor y desearle a esa persona lo mejor. No quiere decir que tienes que entrar a esa relación de la misma forma para que sigas sufriendo, para que sigas siendo abusado o abusada. No digo eso. Pero que sí puedas mirar a esa persona y desearle la bendición de Dios y recordar lo que pasó sin esa amargura, sin ese dolor. Porque el Señor ha hecho un milagro ahí. Y para terminar, sí, creo que estoy con el tiempo justo, ¿no? Es que vi al hermano venir adelante y dije, ¿será que ya me he pasado? No. Qué bueno. Para terminar entonces, pero de cualquier forma era mi último punto, entonces no te sientas presionado. Aunque aquí merece una pregunta, obviamente, delante de lo que estamos diciendo. ¿Hay alguien a quien tienes que perdonar? ¿Quién viene a tu mente cuando estoy hablando de estas cosas que a lo mejor pueden doler tanto? ¿Qué paso tienes que tomar esta mañana? O como decía Marta, ¿a quién tienes que llamar? ¿A quién tienes que escribir? ¿Con quién tienes que sentarte? Para realmente perdonar. ¿Y sabes qué? El perdón te libera. A ti y a esa persona. Porque la falta de perdón nos hace como esas caricaturas de esos hombres que están presos y van con una cadena y una bola de hierro al final, ¿no? Y no pueden caminar porque están atados. Eso hace la falta de perdón. Y tú lo sabes. No te deja correr y no permite que esa persona corra y haga su vida como tiene que hacer. Y el perdón rompe esa cadena y te libera, te hace libre para vivir, para seguir y para decir, deseo que Dios te bendiga. Yo puedo hasta orar por ti. Y a lo mejor tú dices, ¿eso conmigo? Sí se puede. Porque Jesús lo puede hacer. Él tiene el poder para sanarnos emocionalmente, como lo puede hacer físicamente también. Entrégate a Él integralmente y entrega esa relación y ese dolor, porque Él nos quiere ayudar. Y finalmente sí, lo que yo veo en esa historia, creo que tú lo has visto también, es que
aunque es una narrativa de la Biblia, aunque era el pueblo de Dios, la verdad es que Dios no estaba en el centro de las relaciones familiares. ¿O no es verdad? Mira, cuando Amnón viola a su hermana, se olvida de la ley, se olvida de obedecer a Dios. Era prohibido hacerlo, y especialmente con una hermana. Luego cuando Absalón mata a su hermano Amnón, se olvida del principio de Dios que nos dijo que no deberíamos de matar. Y ni que la venganza no es nuestra, es del Señor. Él lo cuidará, Él lo hará como tenga que hacerlo. Luego David se olvida también del principio como padre, de estar cerca, de resolver esa situación. En otras palabras, lo que veo en esta familia, o por lo menos en este momento, es que el Señor, Dios, no estaba en el trono de esta familia. Y la pregunta que me hago a mí y a ti también es: ¿quién está sentado en el trono de tu familia? La familia es proyecto de Dios. Y solo cuando Jesucristo está sentado en el trono de nuestras relaciones y de nuestras familias, experimentaremos todo lo que Dios nos desea hacer vivir. Y el propósito para el cual nos ha creado y creado la familia y creado a ti y a mí y nuestras relaciones. Es cuando dejamos que Él esté en el control. Porque sabes que yo a veces comparo la vida con una casa. Y me parece que tenemos esa casa hermosa con muchas habitaciones y algunos de nosotros mira a Dios como si fuera una de esas habitaciones. Y le damos una llave de esa habitación a la que le llamamos domingo por la mañana, o iglesia, o religión, o lo que sea. Y dices, ¿a esta? Muy bien, puede entrar. Pero a las otras, a las que llamo noviazgo, trabajo, matrimonio, sexualidad, estudios, esas las llaves las tengo yo. Porque ahí hago yo como... ¿Y sabes qué? La Biblia habla de Jesús más veces como Señor que como Salvador. Jesús es Señor de todo y de todos. Dice la Biblia que Dios le ha exaltado de tal manera y que no hay otro nombre sobre el nombre de Jesús. Y que un día toda lengua confesará que Él es Señor y toda rodilla se doblará delante de Él. Que por Él, para Él y por medio de Él son todas las cosas. Te guste o no, estés de acuerdo o no, Jesús es Señor y lo será por toda la eternidad. Pero cuando un ser humano reconoce el señorío de Jesús, entra en conexión, en línea con la razón por la que fue creado para vivir. Y es hermoso y es maravilloso reconocer el señorío de Cristo en todas las áreas de tu vida. O sea, entregarle las llaves de la puerta principal de tu casa. Y decirle, toma control de todas las áreas. Y yo te invito esta mañana a que lo hagas. Que le entregues las llaves. Que dejes de luchar o de resistir. Y que dejes Jesús en cada habitación de tu vida, incluyendo tu familia. En esta historia, estos muchachos fueron dominados por sus pasiones, por sus ganas, por sus deseos. Cuando un ser humano no se somete al señorío de Jesús, vive la vida a su manera. Y es una gran ilusión creer que cuando yo vivo a mi manera, experimento la paz, la alegría, lo que yo deseo. La verdad es que solo bajo el señorío de Cristo tenemos nuestras pasiones y deseos controlados por el Señor y tenemos la capacidad dada por Él de escoger lo que realmente es mejor, de escoger lo que realmente merece la pena. La verdadera libertad está en nuestro sometimiento a Jesús y a su señorío. Deja que Él controle todo. Entrégate totalmente a Él y de forma especial a tu familia. Que Él sea Señor de nuestras conversaciones. Que Él sea Señor de nuestras decisiones con relación a nuestras finanzas. Que Él sea Señor de nuestras mesas a la hora de la comida.